¿Chavales? ¿Quieren que les enseñe mi chimuelo? ¡Yo te doy por el orto! Pues aquí lo tienen, bola de puercos. Me refería a un pack de 3 fondos de pantalla de bloqueo animados, los cuales ya tienen en mi canal de Instagram que está en la descripción para que ustedes también puedan ponerlos en sus móviles. ¿Cómo se dice? Gracias. De nada. La empresa de juguetes Hasbro colaboró con la película de los Cuatro Fantásticos para lanzar unos puños de la mole, los cuales están inspirados en la película de Hulk de 2003 que fueron todo un éxito en ventas, solo que por culpa del chimichango los de la mole seguramente se venderán en alguna que otra sex shop, ya que Deadpool y Wolverine reveló que se estaba plasturbando con ellos en la recepción de la Torre Stark. Ya sé que me estaba plasturbando en la recepción de la Torre Stark cuando uno se pone esas manotas de Hulk de juguete y luego solo te lo agarras y lo apachurras con toda tu fuerza y te sacas toda la leche. Marvel ha anunciado los 6 títulos de la serie de Ironheart, los cuales están bien pintados y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea... ¿Qué es eso? Efectivamente, fans con ojo de halcón se dieron cuenta que en el título del episodio 5 llamado El Karma está roto, la letra M de la palabra karma es la única de toda la imagen que tiene un contorno rojo, por lo cual se cree que esta es una pista de que en este capítulo aparecerá Mephisto interpretado por el actor Sacha Baron Cohen, quien a diferencia de los cómics donde el gobernante de la dimensión oscura Dormammu es mentor de The Hood, según rumores en el UCM su lugar será tomado por este demonio, quien a través de una capa y unas botas místicas le otorgará poderes a cambio de ser su sirviente. Pero esperen, si yo le añado de mi cosecha y ponemos esta M al revés, más bien vendría siendo una W de Wanda, por lo que será que la bruja Scarsexy estará de regreso en esta serie. ¡Ay, y dejarte de idioteces! Aprieten sus calzones porque antes de pasar con la noticia estelar primero tendremos una ráfaga de noticias deseitas. La primera es que la película de Supergirl ya no tendrá como subtítulo Woman of Tomorrow, sino se llamará Supergirl a secas, similar a como también Superman Legacy pasó a llamarse simplemente Superman. Pero por más que algunos fans se pusieron de alarmistas diciendo que entonces ya no adaptarán el cómic del escritor Tom King que lleva este mismo nombre, en el cual nos muestran el lado más oscuro de la muñeca mientras busca al asesino de su papá por todo el universo, el propio James Gunn confirmó que el cambio de título se debe a que al tener subtítulo podría malinterpretarse como si fuera una secuela, cuando él más bien quiere dejar en claro que apenas es el inicio de una nueva franquicia del DCU, que no tiene absolutamente nada que ver con el universo anterior, y como entonces ya son 2 películas a las que les han eliminado el subtítulo, solo es cuestión de tiempo para que The Brave and the Bold también se llame Batman y Robin a secas. ¡Qué nombre más bonito, carajo! Luego la siguiente noticia es la reacción del propio James al boicot que unos petardos planean hacerle a la película de Superman, que por si no tienen contexto de la situación, desde hace semanas ronda por internet una imagen en la cual fans fieles al Snyderverse le piden a los suyos publicar spoilers por todas partes, ya que de esa manera le arruinarán la experiencia a las personas y será menos probable que vayan al cine, luego bombardear con malas calificaciones en sitios de reseñas, ya que en la actualidad muchas personas se dejan llevar por esas páginas para decidir si vale la pena ver una película o no, y por último la tercera refleja lo enfermitos que están estos pibes, ya que piden reservar entradas por internet pero no completar la compra para que así pasen muchos minutos sin que las personas normales puedan comprar boletos, y repetir esta acción una y otra vez para tratar de que las salas de cine estén vacías. ¡Eres un pendejo y vales pa' pura ver! A lo cual Gon respondió textualmente: LOL, creo que sobreviviremos. Estoy seguro de que las 8 personas que escuchan a estos tipos, que por cierto voy a arriesgarme suponiendo que todos ellos son tipos, no afectarán el rendimiento de la película, que por la cantidad de views que han tenido los trailers todo indica que Jaimito Pistolas tiene razón. Luego la siguiente noticia deseita también proveniente de este weón, es que a su parecer los recientes problemas que ha estado sufriendo el UCM en cuanto a calidad y taquilla son totalmente culpa del mandato anterior de Disney, o sea refiriéndose al ex CEO Bob Chapek, y está seguro de esto ya que es gran amigo del actual copresidente de Marvel Studios Luis Despósito, con quien mientras se echaba unas Q-Babies en un bar, le confesó que durante la etapa pandémica y el lanzamiento mundial de Disney Plus, los altos mandos de Disney obligaron a Kevin Feige a producir una gran cantidad de proyectos a lo animal, tanto películas para cine como series para la plataforma, y como era de esperarse llegó un punto en el que el estudio perdió control total sobre la calidad al tener que enfocarse en la cantidad. No por nada ahora que la compañía está retomando el rumbo gracias al regreso del CEO Bob Iger, nuevamente están sacando joyitas como Thunderbolts, razón por la cual James aprendió de este error a pesar de no haber sido suyo, y asegura que se mantiene fiel a que en DC Studios no le dará luz verde a ningún proyecto hasta que el guión esté 100% terminado. ¿Este es tu ídolo? El mío sí.
Y por último de las noticias DCitas, James confirmó oficialmente que el actor Tom Rhys-James interpretará al villano Clayface en el DCU. Hill, el cual tiene 32 años y ha aparecido en proyectos como Dragonheart, Escape bajo fuego y Suspicion, mientras que en cuanto a su personaje en los cómics empezó como un actor de películas de terror llamado Basil Karlo. El problema es que al más tarde enterarse que le harían un remake a su película que lo llevó al estrellato, enloqueció tanto que comenzó a replicar los asesinatos de su película pero en la vida real, quien después de exponerse a material genético de arcilla obtuvo la habilidad de moldear su cuerpo literalmente en lo que él desee, que como dato curioso él es de los pocos personajes que será interpretado en live action por un actor diferente al que le dio voz en el formato animado, específicamente sustituyendo al actor Alan Tudyk, quien hizo la voz de Clayface en la serie Creature Commandos, cuya película de terror está programada para el 11 de septiembre de 2026, y sorprendentemente fuentes de confianza aseguran que tendrá un presupuesto bajísimo de tan solo $40 millones, la cual parece ser una nueva estrategia del estudio para llevar a personajes secundarios al cine, sin arriesgarse a perder millones en taquilla con presupuestos más comunes para películas de superhéroes que van de entre los 150 a los 250 millones, y de esa manera garantizarán que no habrán 20 películas de Superman, 20 de Batman y 20 de la Liga de la Justicia, sino podrá haber más variedad sin que el estudio se vaya a la quiebra. Saludos Sony Pictures. Ahora sí, la noticia estelar. Gracias a un nuevo promo de la pizzería Little Caesars con la película de los Cuatro Fantásticos tenemos el primer vistazo a Giganto, simio el cual en los cómics es una mutación genética creada por los desviantes como los vistos en la película de Eternals, quien durante años habitó en la isla de los monstruos hasta que fue encontrado por el hombre topo, a quien convirtió en su sirviente obligándolo a atacar plantas nucleares de todo el mundo como actualmente lo están haciendo Israel e Irán, solo que como era de esperarse en uno de estos ataques se encontró frente a frente con la familia fantástica, con quienes se rompió el hocico convirtiéndose en uno de los primeros villanos de nuestros protas. No por nada él es protagonista en la portada del cómic Fantastic Four número 1 volumen 1 del año 1961. Eres todo un nerd. Y ojo, uno que otro troglodita no desaprovechó la oportunidad para decir que el CGI de esta película es una reverenda basura y que si los efectos visuales de Giganto se ven así, ¿qué nos podemos esperar del villano principal Galactus? ¡Pum! Como dije al principio de la noticia, no hay que olvidar que esta es una promo de Little Caesars, marcas a las cuales solo suelen otorgarles diseños provisionales y escenas incompletas, y ya depende de ellos y de su presupuesto lo que logren hacer con ellas, y es más que obvio que Little Caesars está más que interesado en que se vendan sus pizzas a que la gente vaya a ver la película, así que tranquilos porque se estabilizará. ¡Se estabilizará! ¡Está bajo control! Así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios qué puños de juguete te gustan más, si los de la mole o los de Hulk. También suscríbete y dale like al video, que ya casi somos 160,000 asgardianos en el canal. Y saludos para Giovanni Meléndez, Dimax, Shenjing, Víctor Viajero, Carlos Soto, Pedro Mota, Juan Antonio Paredes, que dice: Killer, imagina una pelea entre Wanda contra Capisexy en bikini. ¿Traes el celular en el bolsillo trasero? ¿O por qué ese culo me está llamando? Y Rodrigo Mateus, que dice: no es piña ni limón, es Killer que está en calzón. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, duro, y nos vemos la próxima. Y si al final de tu comentario pones un emoji de robot, te daré corazón.